Bueno, y a continuación seguimos con el encuentro con el movimiento obrero. Invitamos a Fabio Arias, fiscal de la CUT. Buenos días, Fabio. Marta Liliana, buenos días para usted y todas las maestras y los maestros que están conectados en este momento de encuentros pedagógicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de los alcances del fallo de inexequibilidad del artículo 193 del Plan de Desarrollo. Entonces, Fabio, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, Marta Liliana y a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. El Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo introdujo un elemento de que es una reforma laboral y pensional, que es el artículo 193. Ese artículo, como algunos lo recordarán acá, tiene que ver con el tema de la contratación por horas y para trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo, es decir, la absoluta precariedad laboral. Entonces estamos legislando para la pobreza y ese artículo quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Mediante ese mecanismo quedaba borrada toda posibilidad de que la gente se pensionara, porque los aportes a la seguridad social que desaparecerían en términos de salud, pensiones y riesgos laborales, porque en contratación por horas y por debajo del salario mínimo no existe esa eventualidad, lo que nosotros comúnmente hemos llamado la seguridad social, queda desaparecida con este artículo 193 y por tal motivo la gente quedaba en el sistema del SISBEN y para el tema de las pensiones en lo que se denominan los beneficios económicos periódicos. Con eso los trabajadores, además de ganar por debajo del salario mínimo, además de no tener estabilidad laboral ninguna, además de no tener prestaciones sociales, además de no tener derecho a la sindicalización, pues el trabajador se quedaría sin ninguna seguridad social. El gobierno con base en este artículo 193 expidió el decreto 1174, eso lo hizo el 27 de agosto, es decir, hace ya exactamente un poco más de un año del 2020, con el cual regulaba ese artículo 193, es decir, lo reglamentaba y especificaba estas cosas que acabo de decir. La aspiración del gobierno nacional y de los empresarios de establecer los contratos por horas es una situación que, como todos recordarán, viene desde el gobierno anterior, pero entró con mucha fuerza con la ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango, y ha insistido una y otra vez que ese es el mecanismo para acabar con la informalidad y para acabar con el desempleo, cosa absolutamente contraria a la realidad. Pues bien, la Corte Constitucional estudió el artículo 193, la Central Unitaria de Trabajadores, con las otras dos centrales y las confederaciones de pensionados, demandamos ese artículo por un asunto de capital importancia, que es lo que en términos jurídicos se llama unidad de materia. Es decir, un plan nacional de desarrollo no puede hacer una reforma laboral y pensional, porque inmediatamente pierde toda la concatenación y la coherencia entre lo que quiere un plan nacional de desarrollo y hacer, ahí sí como se dice, con una jugadita, que es lo que ha hecho este gobierno todo el tiempo, introducir una reforma laboral y pensional. Pues bien, la Corte Constitucional nos dio la razón. Evidentemente, si el gobierno quiere hacer una reforma de esa índole y llevarla al Congreso, lo tiene que hacer directamente con una ley específica, con una ley ordinaria, pero no lo puede hacer mediante este mecanismo. De tal manera que digamos que es un logro importante. Creo que es un logro que también se le debe adjudicar al Comité Nacional de Paro, pero muy especialmente al Paro Nacional, que vio la Corte Constitucional la posibilidad evidentemente de no aceptar. Entonces queremos señalar que es muy importante, pero esa observación que hace la Corte Constitucional, que lo que tiene que hacerlo es el gobierno por una ley ordinaria, pues nos deja en alerta de que el gobierno en cualquier momento podría presentar ese artículo 193 junto con el decreto 1174 mediante una ley ordinaria, y con eso obviamente volveríamos a la situación actual. Entonces, si bien es cierto que logramos echarla hacia atrás, también quedamos pendientes y en alerta de si el gobierno la va a poder presentar o no. De antemano, llamar la atención a todos los trabajadores, a las personas que nos están escuchando aquí, que nosotros estaríamos muy pendientes
para que en el momento en que el gobierno tome esa decisión, estaríamos nosotros obviamente llamando a nuevas acciones de movilización y de protesta, como ya estamos haciéndolo. Lo hicimos el pasado 26 de agosto y vamos a hacerlo nuevamente el 28 de septiembre para insistir en los proyectos de ley, ¿sí?, que el Comité Nacional de Paro presentó, que aquí muy rápidamente digo, tienen que ver con garantía de la protesta social y el pliego de emergencia, entre ellos el de la renta básica y la matrícula cero. Muchísimas gracias, Marta Liliana, y muy amable a todas las maestras y a todos los maestros que nos han escuchado en este momento. Un feliz día para todos. Sí, sí, muchas gracias, Fabio. Muchas gracias por el informe.